tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. Empieza la semana y nosotros tenemos, como siempre, que trabajar en los temas reflexivos, vivir solamente con lo que se suscita diariamente, vivir en la coyuntura. Es como vivir a tropezones, sin sentarnos unos minutos a reflexionar lo que ha sucedido. Así debe ser en nuestra vida, como así debe ser también en la vida de nuestro país. Ha pasado un año de una situación muy importante que ha vivido el país. Un clivage, decimos los politólogos, que ha permitido de repente una reescritura de la realidad, pero además con un año de un gobierno transitorio y luego una nueva votación en favor del partido político del MAS que nos genera interesantes reflexiones. Y eso justamente queremos hablar el día de hoy. ¿Qué pasó en octubre y noviembre del año 2019? ¿Qué pasó en el país más allá de las diferencias entre regiones? ¿Qué sucedió en noviembre? ¿Por qué realmente renuncia don Evo Morales? ¿Qué sucedió con Sencata? ¿Qué sucedió con Sacaba? Y justamente para hablar de esos dos íconos de este momento difícil que se pasó, estoy precisamente con un paceño y una cochabambina para hablar de Sencata, para hablar de Sacaba y para poder entender las realidades. Un poco por orden de llegada, les doy la más cordial bienvenida. Un gusto saludarlo, Vladimir Torres. Vladimir es politólogo, mi compañero de la maestría de Filosofía y Ciencias Políticas y actualmente doctorante también en temas politológicos. ¿Tú eres abogado de profesión, Vlad? ¿Estoy equivocada? Soy abogado y politólogo, ambas cosas. Abogado. ¿Cómo estás? Bienvenido, un gusto saludarte, gracias. Un gusto ver a ti y a toda tu audiencia. Siempre feliz de estar con ustedes y debatir sobre estos temas tan importantes. Gracias, de verdad. Y de la misma manera, celebro que ahora esta tecnología nos permita contactar con gente de todas partes del país y estoy en compañía de Marianela Montenegro, reconocida comunicadora cochabambina, una mujer que ha estado desde sus redes sociales siempre en actividad y en activismo, hablando de los temas tanto de Cochabamba como del país. Hola Marianela, ¿cómo estás? Muy buenos días, Verónica. Un gran gusto compartir contigo y con Vladimir y por supuesto con toda tu audiencia. Gracias. Me está cortando de repente tu internet, si podrías o acercarte un poco a la toma de Wi-Fi o que nadie más tenga Wi-Fi hoy día en tu casa para que tengamos toda la fuerza, sería ideal. Arranco el programa entonces. Yo decía, hagamos una reflexión, pensemos qué es lo que ha sucedido el año pasado. Y si tuviéramos que hacerlo de esa manera, Vladimir, y tú tuvieras que relatar de alguna forma la historia de lo que sucedió desde tu percepción tanto de abogacía como de politología, ¿qué dirías que pasó en octubre del año pasado? Bueno, yo matizaría, antes de darte una opinión personal, el hecho que todo lo que se ha vivido este último año, todo lo que ha pasado en octubre y noviembre del año pasado, todavía es objeto de disputa. Eso hay que reconocerlo. Si bien en un momento la versión de que hubo fraude electoral y que se procedió a un proceso de sucesión constitucional para dar paso a un gobierno transitorio era, vamos a decirlo así, la verdad establecida en su momento. La victoria del MAS, su contundente victoria en las elecciones pasadas, ha dado pie a otros relatos sobre lo ocurrido, ¿no? A la tesis del golpe de Estado. Me parece que esas dos versiones están en disputa y que a nivel internacional y nacional ha ganado mucho peso la versión del MAS, que es el golpe de Estado. Yo, desde mi perspectiva, como habitante de la sede de gobierno, como una de las cientos y miles de personas que han salido para protestar en octubre y que se ha escondido en algunos días de noviembre por toda la violencia que hemos vivido, tengo la convicción de que hemos vivido un proceso, una movilización ciudadana de protesta que ha ocasionado la salida del presidente constitucional, seguida de una arremetida de violencia, de persecución y de un gobierno transitorio que ha sido sumamente autoritario, sumamente violento en sus medios. Yo lo calificaría, pero reconociendo siempre que estamos todavía en un proceso de disputa, yo tengo la convicción de que no ha habido golpe de Estado. Sin embargo, esa versión de los hechos ha ganado mucho peso en las últimas semanas, en los últimos meses, y se ha disparado desde el momento en que el MAS ha ganado las elecciones. Yo creo que estamos en una situación así, de pantanosa.
Dime una cosa, ¿te he escuchado bien o tú has salido con los pititas a bloquear las calles? No he salido con los pititas a bloquear las calles, he salido a denunciar el fraude, ¿ya? Porque si bien el fraude electoral ha sido sustentado por varios informes, no solamente el de la OEA, sino informes de la Universidad Mayor de San Andrés, informes de ética Hacking en su momento, existe por la otra parte informes que tratan de desmentir el informe de la OEA y tratan de sustentar la tesis de que ha habido un proceso conspirativo en contra del gobierno del MAS, lo que ha decantado en un golpe de Estado apoyado por las Fuerzas Armadas y por la policía, el motín de la policía. Yo sí he salido convencido a protestar como miles de ciudadanos en las capitales de departamento para protestar contra el terrorismo del entonces presidente. Debo entender entonces que tú en esa ocasión, y voy a hacer una pregunta y te pido disculpas, si no quieres no me la respondas, pero debo entender entonces que tú no habías votado por el MAS en aquel momento. No, No habías votado. no, sí, no. Ok, ahí me quedo. Ok, ahí me quedo. Está súper interesante todo lo que me has dicho. Vamos a irnos a Cochabamba. Y Marianela seguramente tiene también un relato muy particular de lo que ha vivido. Además, una mujer que maneja mucha información y que tiene datos precisos. Marianela, si tú tuvieras que hacer un relato, ¿qué me dirías que ha sucedido entre octubre y noviembre del año pasado? Bueno, diría que los globalistas han incorporado el tema que quieren en la comunidad internacional porque tienen muchos medios a su disposición. Y cuando hablo de los globalistas me refiero a la cabeza de Soros, una cantidad enorme de organizaciones, incluida la OEA, incluidos varios miembros de la ONU, de Naciones Unidas, incluidos el dominio total a Human Rights Watch, y muchos medios globalistas. Estamos hablando del Washington Post, estamos hablando del Financial Times, estamos hablando de la Deutsche Welle, periódicos y medios de comunicación de izquierda, que por supuesto, entre otros más, y una enorme cantidad de plataformas de redes sociales financiadas por los globalistas, resulta que insertan en la mente de las personas la idea que a ellos les viene en gana. No en vano, Evo Morales ha vuelto con ese discurso, ha ordenado al Tribunal Supremo Electoral que libere, primero cambie el informe de que se trataba de un fraude, sino de un golpe, y que los liberen a todos del proceso que están viviendo. Entonces, acá tenemos que, no podemos abstraer del análisis todo lo que está aconteciendo a nivel internacional. Y el reflejo de ello, Verónica, es lo que está aconteciendo con Donald Trump, el fraude electoral en Estados Unidos, que por supuesto ese poder mediático gigante que ha acumulado Soros en función a sus intereses, por supuesto, está dispuesto a cambiar cualquier versión de los hechos. Aquí queda clara una cosa, el fraude no lo detectó la OEA, el fraude explotó en las calles, el fraude, un minutito me esperan, el fraude explotó en las calles y por supuesto ese fraude lo han ido descubriendo en taxis, en domicilios particulares y a la OEA más Almagro no le quedó otro remedio que hacer un informe hablando de todo lo que fue el fraude en torno a la cadena de custodia, en torno a todo lo que ha significado el sistema de recuento rápido TREP, que se detuvo por 12 horas y que por supuesto súbitamente le subieron las acciones electorales a Evo Morales. Entonces, todo esto está planificado y está planificado desde la Embajada de Estados Unidos, está planificado por gente que siempre ha asesorado a Evo Morales. La idea de la salida de Goldberg es simplemente un teatro político que ha servido para que la comunidad internacional no se vea a Estados Unidos involucrado en el descomunal narcotráfico que ha habido en Bolivia. Entonces, notarán ambos que estamos hablando de gigantes poderes que están por encima de Evo Morales. Evo Morales es una ficha ignorante a la que la han atrapado por eso. Marianela, ¿no? Entonces, tengo muy mala calidad en tu internet. Lo que sucede. Marianela, ¿me escuchas?
Tengo una muy mala calidad en tu internet. La verdad es que te estoy Sí, viendo congelada. Solo escuchamos tu voz, pero no puedo verte. Si podrías, por favor, o acercarte un poco a la toma del Wi-Fi, o de repente pedirle al resto de tu familia que se quite del Wi-Fi para poderlo tener. Solo tú, lamentablemente, no te veo, solamente te escucho. Te doy unos minutitos para que lo resuelvas. Mientras tanto, me voy con Vladi. Actívame tu audio, Vladi. En la lectura de Marianela y en los datos que nos da referente a que en realidad nosotros somos simples fichas, que no somos dueños de nuestro futuro, que Bolivia no tiene posibilidad de encaminar su realidad, sino que simplemente es un objeto de intereses internacionales. ¿Cuál es tu percepción al respecto, Vladimir? Bueno, yo trataría de conjugar la dimensión nacional y la dimensión internacional. No cabe duda que lo que ha pasado en nuestro país tiene que ver con aspectos internacionales, el movimiento de sujetos internacionales e intereses, no solo comunicacionales, sino económicos. Se han manejado muchas tesis sobre lo que ha pasado desde la incidencia que podría haber tenido Estados Unidos por el tema del litio, de cómo habrían sido instrumentalizados el conflicto en su momento para derrocar a Evo Morales. Pero me parece que son versiones que no deberían tomarse en cuenta si no se articulan con la dimensión nacional. Yo creo que eso es importante. Yo creo que lo que ha pasado en nuestro país no puede entenderse solamente si miramos octubre y noviembre del año pasado. Lo que tendríamos que hacer es analizar la historia, al menos de los últimos 10 o 5 años del país. Y eso es sumamente importante para entender cómo los sujetos que se han movilizado en su momento y la manera en que lo han hecho han tenido una performance tan importante. Yo creo que hay que remitirse necesariamente cuando se habla de lo que ha pasado en Bolivia en noviembre y octubre del 2019 a la historia del referéndum. ¿Ya? Eso es fundamental. A mí me parece que si Luis Arce Catacora y David Choquehuanca hubieran postulado desde un principio, nada de esto hubiera pasado. Nada de esto hubiera pasado. Ya de por sí el Tribunal Supremo Electoral había venido demasiado deslegitimado, el proceso electoral estaba deslegitimado, precisamente por haber habilitado a Evo Morales para su cuarto mandato. Claro. Si el MAS en su momento hubiera seleccionado otros candidatos, nada de lo que hemos vivido este último año hubiera pasado. Pero al mismo tiempo, la tesis del golpe, de que se había financiado, de que incluso Camacho, alguien como Camacho había financiado toda la movilización, pasa por alto que el movimiento ciudadano, sobre todo en capitales del departamento, se ha ido gestando precisamente a partir del 21 de febrero. Algunos dicen mucho antes, con el tema del COVID, la denuncia por los médicos, por el gremio de los médicos, el movimiento ciudadano de clase media se ha ido fortaleciendo, ¿no? Ya ha tenido en las elecciones del año pasado el motivo suficiente para salir a las calles para denunciar el fraude. Yo estoy de acuerdo con Marianela en ese aspecto. La OEA no ha venido, a diferencia de lo que dice Evo Morales, no ha venido a indicarnos que ha habido fraude. No han descubierto el fraude ya era latente en las calles. El proceso electoral, desde el momento en que se para el TREC, ya estaba totalmente perdido. Entonces no había nada que se podía hacer. Ahí hay un movimiento de varios actores, ¿no es cierto? Como los cívicos desplazan a mesa dentro del movimiento opositores, notorio, pero si hablamos del tema del fraude electoral, la OEA no ha venido a decir nada. Los actores a nivel nacional, a nivel interno, han tenido mucho que ver. En eso no estoy de acuerdo que todo ha sido un proceso conspirativo, de que nosotros hemos sido marionetas de uno u otro bando, ¿no es cierto?, de fuerzas externas. El proceso político interno en Bolivia ha sido intenso, siempre lo ha sido. Somos una sociedad altamente politizada y en el año pasado los actores se han movido tanto atacando como defendiéndose en su momento por intereses propios, nacionales, y eso hay que también tomar en cuenta, creo yo. Ok, muy bien. No sé si hemos podido resolver. Habilítame tu audio, Marianela. Quiero volver contigo un poco para poderte consultar. Las aseveraciones que realizas me parecen muy importantes. Es interesante entender desde el punto de vista geopolítico. Sigo con, ahora sí. La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Qué papel jugamos nosotros como sociedad? Nosotros como comunicadores, nuestras organizaciones vivas, los movimientos sociales, los grupos cívicos organizados, ¿también solamente somos parte de esa manipulación internacional que se habría gestado? Absolutamente, sí, Verónica, no hay ninguna duda
Gente Wow. como Carlos Mesa, como Ricardo Vallivian, como esas personas son simplemente mercenarios de la política. Recuerde usted que Carlos Mesa ha entrado es decir, ha sido vicepresidente de Gonzalo Sánchez Lozada, solo recibiendo un gran pago respecto a eso. Y a Carlos Mesa ahora le han pagado para que sea candidato y para que simplemente con este proceso sucio electoral, porque bueno, ahí podemos ir analizando una serie de temas, pero que nos tomarían mucho tiempo. Me quedo solamente con que lo hayan sacado e indultado por el tema Lavajato a Carlos Mesa, y Carlos Mesa a su misma vez haya indultado a Evo Morales. Esos temas son importantes mirarlos desde el contexto internacional, porque sucede que hay una serie de temas, y te lo muestro ahora, no sé si está acá. eh, los bolivianos no saben nada de Bolivia, nada, absolutamente nada. Yo tengo en mis manos una guía que es parte de una enorme cantidad de estudios que se han hecho sobre la minería en Bolivia. Mire, con semejante ilustración, fotografías, acá está el coltam, está la carbonatita, está el niobio, está el tántalo, están ¿de dónde viene esto? De universidades de Colorado, de Michigan, que financia Soros. Entonces, él antes de llegar a Bolivia, antes de invertir 10 millones, primero $1 millón en la campaña de Evo Morales en la cena de Nueva York, después $10 millones para tumbar a Sánchez de Lozada, y que por supuesto estaba mirando todo esto que significa una enorme riqueza de los ¿Quién bolivianos. habría cancelado a Carlos Mesa un monto para que sea candidato? El MNR, el Gonzalo Sánchez No, de no, en Lozada. esta segunda etapa. En esta segunda etapa, por supuesto, él es parte activa de todo lo que es el globalismo. Estamos hablando de todas las organizaciones que operan en Bolivia y que definen la situación. Por ejemplo, usted tiene un Peter Brennan que ha sido asesor toda la gestión en la embajada americana. Que me lo nieguen. Esta persona, obviamente, con la entrada de Trump no ha sido cambiada, pero por supuesto, esta persona ha sido gravitante en toda la situación. Peter Brennan se ha reunido con Murillo, ha acordado todo lo que iba a pasar, se han reunido en Estados Unidos, y Peter Brennan ha sido un puntal del asesoramiento de Evo O Morales. sea, Lo mismo te este, puedo decir de Shannon, de Shariz, que en la embajada americana fingen con informes que en Bolivia todo normal, acá no pasa nada, pero sin embargo ellos son activistas de la política globalista dentro de nuestro país. Y entonces, ellos deciden, si entiendo bien, Carlos Mesa fue pagado y claro, se podría entender eso por la anomia de su candidatura, por lo mediocre de su participación y su poco compromiso y todo. Entonces, fue pagado para hacerle un frente fantasma y que de nuevo regrese el movimiento al socialismo, que también es parte de este andamiaje al que tú haces referencia de los globalistas. ¿Así sería? así exactamente es, Verónica, y este es un complot contra los bolivianos. Los bolivianos han ido a 500 elecciones durante la gestión de Evo Morales y no deciden, votan, pero no eligen absolutamente nada. Acá, imagínense, estamos hablando de que ha habido un fraude en este último proceso, pero de varias temáticas. La OEA en su informe pide que se remoce el padrón electoral o mínimamente se le haga una auditoría. ¿Qué es lo que ha sucedido? Absolutamente nada. Estamos hablando que incluso los datos del INE, que son de 1,5 millones de personas menos registradas en edad de Claro. votar, en el padrón están 1,5 millones más, y la OEA no dice absolutamente nada, no quiere hacer auditorías, no quiere exigir una auditoría y todo aquello. Y podemos ir enumerando las cantidades enormes de formas de fraude que han ocurrido en Bolivia en este último proceso electoral, amén de que el nuevo sistema que nos ha costado $1 millón, que es el sistema DIREPRE, no ha funcionado, y no ha funcionado un día antes, porque ahí se ponía en exhibición el nuevo fraude, porque además incluía fotografías de las actas. ¿Y el nuevo fraude qué significaría? ¿Que gana quién entonces? Porque alguien ha tenido que ganar. Según las encuestas ha ganado don Evo Morales, pero según tú me dices que ¿quién habría ganado? ¿Carlos Mesa? Este es un sistema que tiene, es decir, ese Dominium se llama en Estados Unidos, en Venezuela se llamó Smartmatic, y acá tiene ¿Y otro quién nombre. ganó? ¿Ah?
Estamos hablando de que es un sistema que te suprime los votos. Pero Va ¿quién habría suprimiendo ganado según tú? Porque si los dos son fichas del mismo ajedrez, pero además del mismo bando, ¿qué no importancia solo tiene los que dos, gane Verónica, uno o que no gane el solo los otro? dos. Estamos hablando de incluso Tuto Quiroga, estamos hablando del doctor Ya, Chi, pero estamos otra vez hablando, te repito la pregunta, ¿quién ha ganado entonces las elecciones si ha habido un fraude en este último periodo, según tu percepción? ¿Quién habría ganado las elecciones? el algoritmo que suprime los votos va restando a todos los candidatos, pero son restas, para mí, no te puedo decir si ganó Camacho o ganó Mesa. Yo lo que sí te puedo afirmar categóricamente es que no ganó eh, Arce Catacora, Bueno, bajo ninguna circunstancia. pero y no habría pues ya, digamos, nada de qué preocuparse. Es decir, sería, no ganó Arce Catacora, ganó Mesa, pero Mesa es lo mismo que Arce. Entonces, el único que podría haber ganado y haber transformado es Camacho. No, a lo único que yo quiero llegar, y claramente, Verónica, es que no se puede hacer un análisis reduccionista de esta situación. Lo que tenemos que incorporar son varios elementos y esos varios elementos, por supuesto, tienen que ver con los objetivos que ellos han planteado. Y esto va desde la convocatoria a las nuevas elecciones, los acuerdos que se han hecho con Yanine Áñez, los acuerdos que se han hecho con Murillo y toda aquella historia. Es decir, Okay. las encuestadoras se han desprestigiado un montón, pero hay otros componentes de fraude, porque usted me está diciendo que no, solamente en los votos. No, no, Verónica. Primero, entran con 7 diputados de ventaja, que esto les da la ley Bien, 421. 7 parlamentarios de bien. ventaja el movimiento al socialismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para que tú Pero seas diputado. Marianela, lo que no termino de comprender es lo siguiente. Si tanto el partido de Don Evo como el partido de Don Carlos son parte de la misma ficha y son parte del mismo modelo, según lo que tú me dices, sí. ¿Qué importancia tiene que gane uno o que gane el otro? Si son lo Tienes mismo. total. No, 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 no. Es una importancia gravitante por el tema, el discurso del indigenismo. Por esto Tuto Quiroga cambió el censo el año 2002, cambió una pregunta. Es decir, eliminó todas las boletas censales para incorporar la pregunta ¿a qué nación originaria perteneces? Pero Ellos han claro, ido tramando esto desde a hace ver, tiempo atrás. Entonces nos han mostrado como 60% indigenista y nosotros no somos un país indigenista. Eliminaron la categoría de mestizo precisamente para eso, para darle esa connotación internacional. Carlos Mesa se caería pronto, es decir, porque por supuesto no tiene esa base que se bueno, le pero eso impone se a Evo reescribió Morales. completamente con la nueva constitución y el reconocimiento de las 36 naciones originarias. Exacto. Claro. Fíjate, Verónica, Entonces, eso el es un tema tema de del las pasado, diríamos, ¿no? Casi. no, Permíteme. no, A ver, yo te voy a ir digo, con Vladi para que esta no. connotación internacional la utilizan mucho los globalistas que tiene que ver con el indigenismo. Ok. A ver, entonces hay una preguntita, solo sí o no, dime. ¿Tuto Quiroga no es parte entonces de los globalistas? Claro que es parte, es íntimo amigo, además dicho sea de paso, de Peter Brennan. Bueno, pero él es el que puso ahí el tema del mestizaje. A ver, bueno, voy a ir con Vladi un poco para poder. No, no, él lo único que hizo fue incorporar la pregunta 49 a las boletas censales que decía a qué nación originaria perteneces, sin poner la categoría de mestizo. Eliminó el mestizaje. Bueno, Claro, y ahí se viene refuerza toda la la historia. Constitución. Ok, Adelante, adelante. Vladi, me voy contigo porque veía yo de reojo un poco que a medida que Marianela iba hablando, tú levantabas la ceja una y otra vez. ¿Qué significará eso? Me gustaría entenderlo, por favor, Vladi. Tu percepción sobre todas las argumentaciones que hace Marianela, por favor. Bueno, mira, no se puede negar, como te decía en su momento, la incidencia de los ciertos actores internacionales, pero me parece que también tenemos que asociar todo lo que ha pasado el último año en nuestro país a los intereses y al movimiento de ciertos actores internos que tienen proyección internacional, pero también tienen intereses dentro del propio país. Yo creo que
las teorías conspirativas pueden ser muy ilustrativas, pueden ser muy interesantes, pero creo que el proceso político es tan intrincado que no puede agotarse explicándose solamente con teorías conspirativas. Ya, yo personalmente, al ver a Mesa y a Evo, difícilmente los podría poner en un solo lado. No negaría, y esto creo que es una lección que Marianela nos recuerda, y creo que eso tendríamos que compartirlo con tu audiencia. Cuando los políticos profesionales empiezan a pelear, cuando discuten, cuando en temporadas preelectorales o electorales netamente hacen parecer que son grandes antagonistas, en realidad lo que hacen en el fondo es manipularnos para posicionarnos en antagonismos que muchas veces son ficcionales, son artificiales. Entre ellos pactan, entre ellos son grandes amigos, podrán tener ciertas diferencias, pero al público, ¿no?, de lengua para afuera, son grandes enemigos, nos hacen que nos enfrentemos, pero muy dentro tienen intereses que son están muy emparentados, eso es verdad, pero de allá a decir que son la misma cosa, creo que yo no estaría de acuerdo con eso. Mesa, Comunidad Ciudadana, es una fuerza de centro derecha. Ahí me voy a quedar, porque la próxima media hora voy a empezar contigo. Ya, dame unos minutos, tengo que cerrar el primer bloque para poder continuar la siguiente media hora. Y la siguiente media hora me interesa mucho entender la interpretación que hacen nuestros analistas sobre lo que fue Sacaba y lo que fue Sencat, porque cada quien tiene su punto de vista, pero es fundamental tratar de entender una realidad. Enseguida regresamos. Hoy, las señales de nuestro satélite llegan a cada metro cuadrado del país, conquistando selvas y montañas, acortando tiempo y distancias, integrando a hombres y mujeres del campo con el mundo entero. Con tecnología espacial de punta, nuestras comunicaciones por satélite se producen en nuestro país. Ahora, pensamos en grande y hacemos realidad nuestros sueños. Internet y televisión satelital donde tú quieras. En pleno centro de la ciudad de Cochabamba, Toloma Gran Hotel, cálidamente ejecutivo, pone a su entera disposición todos sus servicios e instalaciones. Haciendo frente a la nueva normalidad, implementamos rigurosos protocolos de bioseguridad para brindarle un entorno confiable y seguro. Nuestro personal se encuentra completamente equipado con trajes e implementos de bioseguridad. Para desinfección de nuestros ambientes y mobiliario, utilizamos tecnología con lámparas UV, apoyando nuestro proceso de limpieza con desinfectantes de grado hospitalario que garantizan una estadía segura. Implementamos diferentes procedimientos en nuestra atención para respetar el distanciamiento social. Seguimos trabajando con el firme propósito de generar en nuestros clientes experiencias satisfactorias, ofreciendo los más altos estándares de confort, comodidad, elegancia y atención personalizada. Porque su seguridad es la nuestra. Los invitamos a disfrutar de una excelente estadía y descubrir la calidez corporativa que nos caracteriza. Los esperamos. Pronto vas a descubrir una nueva forma de vivir el entretenimiento. Entra a accessplus.tv o llama al 800 11 11 11 y entérate. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Segunda media hora del programa, estamos tratando de interpretar lo que sucedió en octubre de 2003. Hay una excelente e interesante ponencia de Marianela que nos hace referencia a los globalistas internacionales y a todo un andamiaje geopolítico que de alguna manera habría influenciado en que nosotros tomemos una u otra decisión. Y hay una visión muy boliviana, pero además muy realista de pronto de la cotidianidad de Bolivia de parte de Vladimir Torres, que nos permite hacer, reitero, una interpretación desde lo boliviano.
Vladi, me había quedado contigo luego de una importante exposición de Marianela y tú decías que nunca meterías en el mismo saco a Evo que a Carlos. Sin embargo, luego decías que, aunque no sabemos porque los políticos a veces dicen una cosa, pero luego se están dando la mano en la espalda, lo vi eso cuando era parlamentaria, quedé impresionada, es una de las muchas razones por las que nunca más volví a la política, veía cómo se insultaban inclusive a la madre y luego atrás se tomaban un café y yo iba a tomar y los veía juntos ahí charlando y yo decía, ¿qué ha pasado? Me he soñado esto. Entonces, tienes razón. La cosa es, entonces, ¿cómo lo interpretas tú? ¿Cómo interpretas todo esto, Vladimir? Bueno, mira, hay que destacar varios puntos. Ya el proceso es bien complejo. Por una parte, a mí algo que me parece sugerente de lo que decía Marianela y lo que estaría hasta cierto punto de acuerdo, es que en muchos sentidos la fama que tiene el MAS y el propio evismo dentro del MAS de ser una fuerza popular, que ha nacionalizado los hidrocarburos, que ha refundado el país, que ha iniciado un proceso democrático, irreversible, cultural, el proceso de cambio, choca con ciertos hechos concretos de la realidad que son muy poco conocidos. En primer lugar es que el gobierno de Evo Morales, su largo gobierno, ha sido un gobierno que ha favorecido netamente a las transnacionales, no a las norteamericanas, pero sí a muchas transnacionales. Se me viene a la cabeza un único nombre de los muchos que pueden haber: Petrobras. Petrobras, la gran transnacional brasileña que ha tenido grandes utilidades en los últimos años. La minería, uno de los rubros más importantes de nuestra economía, está en manos de transnacionales y las transnacionales han ganado millones de dólares en el gobierno de Evo Morales. Perdón que te interrumpa, ¿quién es Petrobras? Bueno, es una sociedad internacional, hay varios accionistas, ¿no es cierto? El mismo gobierno brasileño tiene intereses ahí, pero ese no es tanto el punto. No solamente se podría tomar en cuenta solo esos elementos, porque me parece que hay una articulación de intereses. Hay una articulación de intereses a nivel supranacional y hay una articulación de intereses en la dimensión nacional. En muchos sentidos, Carlos Mesa, de haber sido presidente, habría dado continuidad a muchas de las políticas del gobierno del MAS. Eso en los hechos, hablando económicamente. Si uno veía sus programas de gobierno, si uno leía lo que proponía Carlos Mesa y lo que proponía Luis Arce, no se diferenciaban tanto. Era keynesianismo, economía de Estado. Entonces, ahí sí podía hablar de cierto tipo de similitud. Sin embargo, política e ideológicamente me parece que son diferentes. Habría que diferenciar eso. Lo otro es caer en tesis conspirativas que representan a todo el sistema político como un solo actor y que nosotros seríamos una especie de víctimas enceguecidas que no entienden absolutamente nada de la realidad. Yo creo que si bien hay muchas cosas que se nos escapan y que podemos entenderlo en retrospectiva, sin un análisis histórico, sí hay intereses concretos, sí se actúa en conocimiento de ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomar todos esos aspectos en cuenta para entender lo que ha pasado. Lo estamos haciendo. A ver, yo quisiera pedirles ahora que un poquito nos centremos en Bolivia y hagamos una interpretación de los hechos sociales de Bolivia. Es decir, es muy enriquecedor tener el conocimiento tanto de las filosofías de cada partido, de sus propuestas, como tener el conocimiento externo de las políticas internacionales que puedan existir y globales. Pero si llegamos a Bolivia e interpretamos las situaciones que se ha vivido, Cochabamba ha sido ensangrentada por lo que ha vivido en Sacaba, por ejemplo. ¿Cuál es tu interpretación, querida Marianela, de lo que sucedió en Sacaba en aquel momento? Y me voy a ir contigo también, Vladi, para que me interpretes Sencata. Adelante, Marianela. En toda Bolivia ha ocurrido exactamente lo mismo. La misma gente que arrastra, obliga, bajo pena de multa, a marchar, a votar, a bloquear, a enfrentarse, a poner el pecho a las balas, esa misma gente le ha disparado, porque aquí hay gente irregular, hay gente de los carteles internacionales de la droga, están venezolanos, cubanos, están iraníes en Bolivia y por supuesto, estos han sacado hasta gente disfrazada, es decir, se ha montado un burdo teatro y me apena que Vladimir desconozca tanto lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en Bolivia, desconozca tanto lo que está sucediendo a nivel internacional, no sepa siquiera que George Soros es el mayor accionista de Petrobras, no sepa que
Codelco, la Corporación del Cobre de Chile, que antes era boliviana, es de Soros, que incluso las desavenencias que ha tenido con Chávez han sido por la empresa Sancor, que quería apropiarse Nestlé, y Chávez le ha dado dinero para eso. No sepa que todo el tema Lavajato ha sido ocasionado por Soros. No sepa que la Jindal Steel and Power estaba en manos de Soros y que hemos tenido que pagar multas precisamente a empresas, que él trabaja con manos ocultas. Todos los cooperativistas mineros acarrean oro para Soros, y en torno a todos los desastres que han ocurrido, porque por supuesto lo primero que debemos de decir es que está preservando enormes intereses en Bolivia, enormes intereses. Y por supuesto acá respalda el narcotráfico, respalda a Evo Morales, respalda a Carlos Mesa, respalda a Tuto Quiroga, cada uno a su turno, y respaldaron también a Gonzalo Sánchez de Lozada en su momento, pero era el amigo de Soros el que estaba a cargo de toda la minería, que se llamaba Mark Rich. Entonces, lo que han hecho simplemente es un traspaso de todo. Marianela, si ahora todo tienen más grandes intereses, si el gobierno con toda esa violencia y con todo el secuestro de todo lo que es el Estado boliviano. Dime qué órgano de poder no está bajo la tuición de ellos, y han hecho lo que han hecho en todos los países. Si ellos estaban atendiendo y ellos estaban respondiendo obedientemente a todas estas instrucciones, tanto de cada una de las empresas a las que tú haces referencia, ¿qué sucedió entonces? ¿Quiénes se levantaron? ¿Quiénes fueron los que le hicieron frente y decidieron retirarlo a don Evo Morales o pidieron su renuncia? ¿Quiénes eran? Si es que en todo caso... Solo fue la gente, fue un movimiento cívico de tales proporciones que no se ha incubado en el solo hecho del fraude del 2019, se ha ido incubando desde que el gobierno construyó el padrón el 2009 y trajo venezolanos y cubanos, el G2 cubano y la inteligencia venezolana ha construido el padrón. Se han generado protestas que se las han ido apagando. Se ha generado también esa rabia contra ese tribunal electoral que ha habilitado contra la Eso sí era una acción civil ciudadana. Entonces, todo, la gota que ha rebasado el vaso ha sido todo lo que hemos vivido en los 21 días, ¿ya? Y no me vayan a decir que fue gravitante el tema de la declaración de Calimán que le pedía que renuncie a Evo Morales. No, la gente salió a las calles, la gente tomó las calles y eso se les salió de control. Tanto que no fue Almagro el que por mutuo propio, porque él nos quería conducir a la segunda vuelta junto con el comunista Manuel González, no fue Almagro el que decidió la auditoría, fue una orden de la Casa Blanca para que se realice esa auditoría. Y fue otro llamado de la Casa Blanca, porque lo que estaba ocurriendo en Bolivia era simplemente producto de una confabulación contra el pueblo boliviano, Verónica. Ok, a ver, qué bueno que me hayas respondido. Además, yo iba a hacer esta pregunta más adelante de por qué había renunciado Evo Morales. Tú de alguna manera me lo acabas de responder indicándome que es porque ya se había sobrepasado. Y sí, Santa Cruz estaba no sé cuánto tiempo inmovilizada, totalmente parada, y había en los otros departamentos también algunas movilizaciones. Vladi, actívame tu audio. La Paz, en cambio, te digo esto, Marianela, un poco para conocimiento también de cada uno de los departamentos que nos siguen en el programa. La Paz, por ejemplo, era muy particular porque en La Paz llegabas a la 2 de Obrajes y de ahí para abajo había unos terribles bloqueos, pero de la 2 de Obrajes para arriba la actividad era absolutamente normal todos los días. El Alto tenía una plena normalidad. En la Buenos Aires, la Tumusla, Miraflores, San Pedro, Sopocachi tenían absoluta normalidad. Pero sí, de la 2 de Obrajes para abajo había bloqueos casi en cada esquina, pero además bloqueos absolutamente duros que no permitían que no pase un solo vehículo. Claro, si trasladabas por atrás y llegabas a Sopocachi por la costanera, yo hacía eso todos los días al canal, no había nada, llegabas y todos estaban en pleno movimiento. Entonces ahí hay una doble interpretación, a diferencia de Santa Cruz, que estaba toda paralizada. Vladimir, rapidito dime, ¿cómo interpretas Sencata? Y también, rapidito, en la misma pregunta, dime por qué renunció don Evo Morales.
A ver, yo creo que iría por orden temporal de lo que ha pasado. Primero renuncia y luego se va, luego sucede lo de Sencata, ¿no es cierto? Ok. Evo Morales renuncia por presión popular, es mi lectura. Pero yo matizaría algo. Ya cuando hablamos de ciudadanía, estamos siendo demasiado generales. Tú lo has destacado bien, yo lo voy a recalcar, y eso varía a lo largo de la geografía del país. Pero en noviembre del año pasado, el movimiento ciudadano que se ha opuesto a Evo Morales, el que ha sido responsable de su renuncia, era un movimiento de clases medias urbanas, así bien concreto, que tenía sus espacios, sus focos de irradiación en las capitales de departamento y en algunas ciudades intermedias. En el caso de La Paz, es notable, yo diría, no solamente era la zona sur, y además en la parte, vamos a decirlo así, jailona, rica de la zona sur, porque los ribetes de la zona sur que lindaban con municipios, como Achocalla, por ejemplo, no han parado. Y había conflictos, enfrentamientos entre la gente que venía de otros municipios marchando y los vecinos de la zona sur, de Achumani, de San Miguel, que resistían, se enfrentaban o a final de cuentas escapaban de ese choque, ¿no es cierto? En el centro de la ciudad, yo vivo en Miraflores, he visto que ha habido bloqueos, pero bien demarcados en Miraflores, bien demarcados. En la Plaza Uyuni caminabas un par de metros más, una cuadra más, y ya no había bloqueo. La zona norte era normal, y ni qué decir de la ciudad del Alto, ¿no? Que ellos han visto con indiferencia el movimiento de las piquitas. No ha sido un movimiento absoluto. De hecho, los resultados electorales del pasado octubre pueden leerse de esa manera. La estulticia de muchos pititas de negarse a aceptar la victoria del MAS pasaba por haber creído que el movimiento ciudadano que lo había depuesto Evo Morales era absoluto, o al menos mayoritario, cuando en realidad tenía cierta importancia, tenía cierto peso, pero no estábamos hablando de todo el país. Y yo creo que eso me sirve para hablar de Sencata. Mira, Vero, en Sencata la movilización se da por defensa de la Huipala. O sea, quienes salen en el Alto, cuando lo hacen después de que Evo Morales escapa, no lo hacen para defender al MAS, no lo hacen para atacar a Yanine Áñez, salen para defender principalmente la Huipala, salen para protestar contra el racismo, y es ahí donde se los liquida. Ya, yo estoy de acuerdo con muchos informes que han salido sobre derechos humanos. Ha habido una masacre. O sea, la manera en que el ejército y la policía los han liquidado, o sea, la manera en que han muerto, las grabaciones que se ven no solamente en Sencata, en Huayllani, los han liquidado. O sea, más allá de que la gente ha cometido actos de provocación, se han derrumbado muros y querían hacer volar la planta, lo que no es coherente. O sea, si la planta de Sencata hubiera volado, los primeros en volar hubieran sido ellos, sus familias, porque ellos eran vecinos del lugar. Entonces yo creo que ahí sí se ha operado el carácter más represivo, violento del Estado, del gobierno de Yanine Áñez, ¿no es cierto? Pero la gente que se moviliza no lo hace para defender al MAS. O sea, cuando los declaran víctimas, mártires de la democracia, están funcionalizando ese hecho para reforzar el discurso del golpe de Estado. La gente ha protestado, la gente tenía derecho a protestar porque la protesta social es un derecho constitucional, pero me parece que no salen a defender a Evo Morales. Salen a defender la huipala, la simbología aymara, salen a protestar contra el gobierno, pero por su corte racista, no salen a defender al MAS, ¿no? Y eso es algo que hay que decirlo con claridad. Me pasó algo muy particular. Yo estaba justamente esos días acompañando un club de madres allá en la ciudad del Alto, un club de madres que eran aproximadamente unas 250 señoras, y logré salir porque yo vivo en la zona sur, pero por Sopocachi llegué hasta el Alto y estaba con ellas. Justamente en el momento en el que no sé qué sucedió, pero alguien, tengo ahí un ruido extraño, justamente en el momento en el que alguien, creo que cortaron la huipala, creo que un policía fue el que la cortó, no recuerdo bien, pero fue en ese momento que esas 250 mujeres que estaban en este club de madres se volvió loca, no le importó, alguien les pasó la voz, alguien les dijo han cortado la huipala, y en ese momento dejaron el acto, se levantaron, me dejaron ahí, salieron, es decir, se transformaron, porque según lo que yo interpretaba de verlas y de conversar, las habían marginado, de nuevo las querían pisotear, es decir, frases que pueden ser muy aprendidas de pronto, pero me imagino que también, y ahí es donde yo vi un accionar impresionante, ¿no? Un accionar impresionante de la gente, y así como yo veía jóvenes en la zona sur,
en el centro, en la Plaza Murillo, con su bandera rojo, amarillo y verde, yo veía en el alto jóvenes con su huipala. O sea, es algo que nos ha impactado como sociedad a los bolivianos, más allá de pronto de sí, de los intereses internacionales que puedan haber, sino una construcción social, particularmente de nuestra juventud y de las mujeres, que a mí me ha llamado la atención. De repente es una visión muy romántica. Marianela, actívame tu audio, voy a volver contigo. Y me pregunto, ¿qué tuvieron que ver los militares, Marianela, para ti y los policías en ese momento de Octubre Negro? ¿También son parte de repente de esta estructura global que hay? Bueno, antes quisiera decir que no es una visión romántica la que tú tienes respecto a todos esos clichés que se lanzan de racismo, de discriminación y toda aquella historia. Se repiten en todos los países, mi querida Verónica. En Chile, en Perú, en Ecuador, los mismos ribetes, ¿no? La discriminación y no sé cuánta historia. Bueno, y eso obviamente es una receta global. De las 100.000 ONGs lanzadas al mundo, algunas para desviar dinero y las otras para financiar este tipo de movimientos que también ha tenido Donald Trump en Estados Unidos, lo han arremetido los negros, las minorías y no sé cuánta historia. Pero bueno, al otro tema, decir, los militares, por supuesto, si tú haces un recuento, Verónica, vas a notar que 37 militares que estaban involucrados hasta el cuello en narcotráfico, de alto grado, te estoy hablando de puro generales, que han salido al exilio dorado. Es decir, cometieron cantidades enormes de delitos en el país que Evo Morales ha ordenado que los liberen. Lo ha convocado a Palacio a Ramiro Guerrero y le ha dicho muy bien, a este no los puedes procesar. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando que esos 37 militares de alto grado que han cometido una cantidad enorme de delitos en Bolivia, por supuesto han salido del país a ese exilio dorado y han seguido haciendo negocios. Los que han quedado en los altos mandos recibían un plus de casi 200.000 bolivianos mensuales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que muchos de estos militares han traicionado. También estamos hablando de que las organizaciones no gubernamentales, recuerde usted que el representante de la Open Society Institute es Juan Ramón Quintán, que es el área de defensa, y la Open Society Foundation, que tiene que ver con la ONG WOLA y el RESDAL, es la señora Loreta Tellería. ¿Y dónde están metidos esos? En todas las universidades. Por eso usted va a escuchar académicos que hablan de teorías conspirativas y tratan de desviar la atención, porque gente como Tuto Quiroga ha salido y han salido militares en gran cantidad a las universidades financiadas por Soros. Ellos vienen mentalizados, Verónica. Acá no hay teorías conspirativas. Ellos mismos lanzan esa historia, ese cliché para desprestigiar cualquier valoración que se haga de la realidad. ¿Y los policías, cómo ves a la policía como en este momento? Los policías en la agenda global tienen que desaparecer. ¿Qué buscan los globalistas? Un solo gobierno sin fronteras mundial, ¿no? ¿Y qué busca Trump? First America, dice, y no está diciendo primero Estados Unidos de América, es toda la América. ¿Por qué? Porque las élites globales se han adueñado del mundo. Ellos saben de qué te enfermas, cómo te enfermas, cuándo te enfermas, te mantienen latente, pues manejan las 25 farmacéuticas más grandes del mundo. Tú tienes que dejarle con un cáncer, por ejemplo, una fortuna antes de morir, a la FERS, a la Bagó, a todos los que van a sacar vacunas, ¿no? Entonces no podemos hablar de abstraernos de hablar de esa conspiración asquerosa que hay en el mundo, precisamente que se quiere deshacer también de una buena parte de lo que ellos consideran el lastre de la humanidad. Y no en vano la pandemia, en el tema de la pandemia está metido Soros. En esta jugada, que me digan lo que les venga en gana. En esta jugada, el hecho de que
Sí, dime, en esta Evo jugada, Morales el hecho de que la policía se haya amotinado en determinado momento, haya salido, haya desvirtuado todas las luchas, podría ser excelente, un elemento ideal para poder aniquilar en algún momento la policía dentro de esta intencionalidad de globalistas que hay. O sea, se han puesto solitos la soga al cuello. Exactamente. Yo te digo algo, dentro de la agenda global está la eliminación de la policía, no de Bolivia, de todos los países a los que están afectando con todo esto. Dentro de la agenda global están también gente de las Fuerzas Armadas. ¿Qué sucede? Los globalistas, gente con mucho poder como Soros, les brinda premio Nobel de la Paz a un intelectualoide, al escribidor como es Carlos, es decir, Mario Vargas Llosa, por ejemplo. Y Mario Vargas Llosa sale a defender intereses de Soros en todas partes del mundo. Él los hace. ¿Por qué crees que ha habido la postulación de Evo Morales a premio Nobel de la Paz? Es todo un fantoche. Los premios Pulitzer, todo es un fantoche. Ellos te ponen íconos, ellos construyen las cosas para la gente. Pero gente honrada, ahí me quedo, Marianela. Gente que quiera hacer cambios no tiene cabida en esa agenda. No tienen que tener cola de paja. Ok. Vuelvo contigo, mi querido Vladimir. Actívame tu audio. Mi pregunta, ¿qué responsabilidad, qué presencia, qué protagonismo tuvieron tanto la policía como los militares? Además, en ese orden, ¿no es cierto? Pues, pero yo creo que fue muy importante, pero no fue gravitante. Tanto como para querer reducirlo a la presencia de la policía y el ejército, las Fuerzas Armadas. Yo creo que esa es parte de la tesis del golpe de Estado, ¿no? Que dicen, si no hubiera sido la policía, si no hubiera sido las Fuerzas Armadas, no se hubiera orquestado el golpe. Yo creo que la policía lleva una historia de desavenencias con el gobierno del MAS que es de larga data. En octubre y noviembre del año pasado, por ejemplo, había varias señales de malestar. Una de esas señales de malestar de la policía, más allá que creamos a Camacho, que los ha sobornado absolutamente a todos, es la molestia con la institucionalidad, con el manejo de la institucionalidad, con el no respeto a su institucionalidad. Sus mandos altos eran funcionales al MAS. De hecho, los criterios para selección de generales tenían que ver con la preferencia o no, con la militancia o no, con el partido de gobierno, y eso ha molestado a la policía. El bono lealtad, el llamado bono lealtad, que el MAS lo menciona más como una compensación económica que se ha pagado el año pasado, 3.000 bolivianos, también ha sido para muchos policías humillante con su condición de uniformados y con la institucionalidad. ¿No es cierto? A eso tenemos que sumar, y eso es un factor que el MAS ha tratado de con toda fuerza descalificar. No ha sido, la policía se amotina no por un movimiento de oficiales, es la tropa la que se amotina. De hecho, podemos recordar, está filmado, no me acuerdo el nombre del coronel, creo que es en Cochabamba o en Tarija, está haciendo declaraciones los días de octubre posteriores a la elección, cuando ya se empezaba a amotinar. Cochabamba es el primer departamento donde la policía se amotina. Están declarando los coroneles que todo está bien, que no va a haber motín en la puerta del cuartel, y los policías les cierran la puerta, ¿no es cierto? Y declaran el motín. Claro, en Cochabamba. Entonces, ahí podemos ver que la policía tenía varias razones para justificar su descontento contra el gobierno del MAS. Entonces, decir que los han comprado para que se amotinen, me parece que obvia esos elementos. Después, las Fuerzas Armadas... Militares, exacto, porque de alguna manera los militares siempre habían estado como en una alianza con el anterior gobierno, respetuosos de su presencia. Ese es el tema que igual no cuaja con la teoría del golpe de Estado, con la tesis del golpe de Estado. Los militares, Verónica, han sido una de las burocracias más mimadas, ya más consentidas del MAS. El MAS, y lo ha reconocido el actual embajador ante la ONU, Diego Pari, en una entrevista con María Galindo, han sido uno de los sectores más beneficiados por el gobierno. Ya por políticas públicas, por el nivel de inversión que se ha dado en las Fuerzas Armadas. Decir que han participado en un golpe es obviar la cercanía que tenían las Fuerzas Armadas con el gobierno del MAS. Y Calimán, es un ejemplo. Calimán es sintomático. Calimán es evista. No solo funciona en el MAS, es evista, un adicto al evismo.
¿no? En varias oportunidades ha manifestado su apoyo abierto al presidente Morales. Y decir que de golpe han participado en una conspiración mundial para derribarlo es obviar esos factores. Al igual que la policía, me parece que las Fuerzas Armadas estaban molestas con el MAS, una molestia bien contenida, desde los, por ejemplo, casos concretos con obligarles a gritar patria o muerte, por la manera en que estaban adoctrinando, según su perspectiva, a varios de sus miembros con la escuela imperialista, y todos esos elementos han causado molestia en las Fuerzas Armadas. No hay que olvidar, y ahí eso es interesante, que son el alto mando el que le obliga a Calimán a pedirle la renuncia a Evo Morales. Y cuando lo hace, y eso es también clave, Evo Morales ya había escapado del país. O sea, cuando Calimán le pide su renuncia, que no es el único, Guarachi, el máximo ejecutivo de la COP, también le pide su renuncia, y a él no lo están criticando de golpista, de conspirador. Cuando Calimán le pide la renuncia a Evo Morales ya había salido. El mensaje que nosotros hemos visto era grabado, ¿no? Y entonces eso no concuerda con la tesis del golpe de Estado. Yo creo que son muchos elementos y me parece muy irresponsable asumir la versión del MAS y tratar de, eso es lo que se está haciendo, tratar de quitarle el carácter político a la movilización que ha terminado con su largo mandato. Y eso es algo que tenemos que considerar. Bueno, lamentablemente el tiempo ya se ha acabado. Yo les agradezco muchísimo a ambos por haberme acompañado el día de hoy. Si quieres decir algo más muy breve, Marianela, para terminar. Yo un poco complementando y en mi posición de piensa mal y acertarás, diría que ellos han, es decir, como él aclara precisamente Vladimir, que cuando se fue Evo Morales, cuando se dio a la fuga, recién viene el pedido de Calimán, a mí me parece que ha sido para embarrar el acto cívico, mezclarlo con lo que hoy están sustentando. Ha sido un golpe, 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 golpe. Repite un término 100 veces y por supuesto se va a grabar. Y ahora ha pedido que se los deje de procesar a todos, ha ordenado al Tribunal Supremo Electoral que cambien el informe. Imagínate tú, es una enorme explicación, pero lo del golpe y el componente de las Fuerzas Armadas creo que ha sido un componente que ellos han incorporado precisamente para poder hablar de golpe. Un fuerte abrazo, Verónica. Gracias, Marianela. Para cerrar, por favor, mi estimado Vladi. Estás sin audio, sí, dale. Bueno, mira, yo destacaría algo más que se me ha ido, pero creo que complementando también con lo que tú has mencionado a mitad de esta entrevista y también Marianela, hay que entender que el MAS, la caída del MAS, también se debe a la pasividad de sus bases. Y eso es algo muy importante que no podemos olvidar, sobre todo en el Alto. Los ciudadanos salteños ven con indiferencia los múltiples pedidos de Evo Morales para que bajen a defenderlo y ellos no lo defienden. Ellos salen en Sencata por la Huipala, no salen para defender al MAS. Y eso me parece interesante porque nos explica la actual coyuntura. El MAS está atravesando por conflictos internos. Se notan, todavía son leves, van a agudizarse a la medida que se vayan empujando. La Huipala es una bandera que la han usado en Flandes. Pero tiene valor simbólico. O sea, eso, negarle el valor simbólico me parece que es muy mezquino. Tiene un valor simbólico. La bandera, la tricolor boliviana. La década del 90 no existía Huipala en ningún lado. No existía, efectivamente. No es milenaria. Ya se han identificado. ¿Qué digo en Venezuela? Estoy de acuerdo con que no es milenaria. Es un invento. ¿Qué bandera no es un invento? La tricolor boliviana no la dispone Dios, ¿no es cierto? Es un producto del Estado republicano. Pero la Huipala surge en los 70s y es una bandera política, pero se adscribe identitariamente y tiene un valor. Una imagen no hay que negarle ese valor. Una imagen de los 70s para adelante. Es producto del Minca. La inventan los políticos. Pero a ver, yo creo que más yo ya tengo que cerrar, no puedo entrar en el debate ahora. Quiero cerrarlo con eso. El actual problema del MAS, la actual conflictividad al interior del MAS, mucho tiene que ver con el corte y la orientación del indigenismo, sí, que sustenta la izquierda. Esa ha sido su bandera. Y de la profundidad del movimiento indígena, más orientado al indianismo, a visiones más críticas a la modernidad del capitalismo. Yo lo dejaría ahí, querida Vero. 1000 disculpas por extender. Verónica, yo te diría 2 palabritas más. Te comento que en Venezuela Evo Morales dijo que la bandera, la Huipala, eran los recortes de todas las banderas que habían costurado las hermanas de todos los partidos políticos porque ellos no tenían recursos. Yo estuve ahí y dijo la compañera de Cochabamba.
Con eso me voy. Interpretaciones totalmente, es verdad. Cierto, sin embargo, no podemos negar que en el imaginario colectivo la gente ya ha encontrado este símbolo, sea de 10 años atrás, sea de 20 años atrás, o sea de hace 15 años atrás, ya la ha adoptado y la ha asumido como propia, como su símbolo de representación, y probablemente también ha habido elementos sobre ella. Muchas gracias por la sintonía, como siempre, gracias a ustedes, al panel, muchas gracias por haberme acompañado, La Paz y Cochabamba, para mí es un privilegio poder romper fronteras y hablar con ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía, gracias a nuestros dos panelistas, ha sido un honor tenerlos, qué lindo poder atravesar Cochabamba, llegar hasta Cochabamba, tener a alguien de La Paz, esta tecnología nueva, esta forma de hacer programa me está permitiendo tener un bagaje muy importante, tanto de analistas como de pensadores, filósofos, comunicadores, abogados, en fin, de un grupo muy importante de gente representativa, académica e intelectual que nos permite entender la realidad de nuestro país. Así que nos encontramos mañana, si Dios así lo permite.